Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto ya estamos en esta saga donde estamos conociendo sus cremas faciales. Únicamente nos quedan ya 4 análisis, incluido el de este vídeo, para terminar todos estos análisis individuales de todas las cremas que podemos encontrar en este supermercado. Hemos ido viendo poco a poco las diferentes categorías que encontramos en estas cremas y hemos ido agrupándolas justamente por sus líneas: línea Hidrata, línea Regen Skin, línea Prevent Age Skin, y ahora vamos a entrar en una línea donde voy a englobar realmente 2 productos, aunque no sean de la misma línea exactamente, pero sí que van orientados al mismo tipo de piel, más o menos, con matices, y esto lo veremos poco a poco cuando vayamos analizándolos. Y es que en estos 2 próximos vídeos voy a hablar de la crema Matifica y también de la crema no comedogénica, este fluido para estas pieles más bien mixtas, grasas y o con tendencia acnéica. Iremos viendo poco a poco toda su composición, la de ambas, y por supuesto, ante cualquier tipo de duda y cuál utilizar según nuestras necesidades, habrá al final de toda esta saga una comparativa, una guía completa de todas las cremas que podemos encontrar en este supermercado, y que sí o sí, si queremos utilizar cremas de Mercadona, acertemos con nuestra decisión. Así que en el vídeo de hoy vamos a empezar hablando de esta crema Matifica, esta crema gel que tiene una textura algo distinta a lo que estamos acostumbrados, que hemos ido viendo. Vamos a ver, por supuesto, todos sus activos, propiedades, beneficios, todo lo que podemos obtener en nuestra piel utilizándolo, y por supuesto estos matices, no únicamente si se adaptaría bien a pieles mixtas y grasas, sino también si sería apto para pieles con tendencia acnéica, también para pieles sensibles, y ver un poco estas pequeñas diferencias para ver exactamente la orientación de esta crema. Así que si quieres conocer en profundidad todo sobre la crema gel de Matifica que podemos encontrar en Mercadona, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como estamos descubriendo, en Mercadona hay muchísimas cremas faciales y cada una de ellas va orientada específicamente a un tipo de piel y a unas necesidades. Y aunque a veces puede ser un poco complejo y muchas veces podamos sentirnos aturdidos por tanta cantidad de productos, en estos vídeos vamos justamente a conocer para qué tipo de piel y necesidades es adecuada cada una de estas cremas, y que sí o sí aciertes con tu decisión. Así que empezamos hablando sobre esta crema Matifica. Vamos a ver exactamente todos sus activos, todo lo que encontramos en el etiquetado, su precio y, lo más importante, hacia qué tipo de piel va orientado, hacia qué necesidades, y también si se podría adaptar a pieles sensibles, por ejemplo, o si también podría ir orientada a pieles con tendencia acnéica. Y es que después de haber estado viendo todas estas cremas que estaban más orientadas a arrugas, a pieles más maduras, etcétera, nos vamos a centrar ahora en estas 2, empezando por esta primera, que están más orientadas para aquellas pieles mixtas, grasas y o con tendencia acnéica. Así que vamos a empezar a ver una nueva mini saga, una nueva mini línea dentro de todas las cremas de Mercadona que van orientadas específicamente a este tipo de pieles. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos al etiquetado es que nos dice que es una crema en formato cremigel, que fundamentalmente se va a encargar de tener una acción seborreguladora en nuestra piel. Por otro lado, nos resalta que se va a encargar de matificar, hidratar y mejorar la apariencia de las imperfecciones en aquellas pieles grasas y mixtas. Va a ser muy importante el matiz de matificar para poder diferenciarla mejor con la siguiente que veremos, este fluido hidratante oil free no comedogénico. Va a ser muy importante este pequeño matiz de matificar nuestra piel. Con respecto a los principios activos que vienen destacados, tendríamos por un lado la niacinamida, también tenemos el extracto de té verde, el extracto de castaño de Indias, y tenemos también tanto el ácido mandélico como el ácido salicílico. Cuando vayamos al listado de ingredientes voy a hablaros bien de las propiedades de estos activos, pero fundamentalmente se encargan de poder controlar
controlar un poco el exceso de sebo en nuestra piel. También nos dice en este apartado que la combinación de todos estos activos nos va a ayudar a reducir brillos, es decir, esta acción matificante, y también a evitar la obstrucción de nuestros poros para que no tengamos imperfecciones en nuestra piel. Con respecto al tipo de piel, nos destaca que sería apto para estas pieles mixtas y o grasas. Este matiz lo veremos también cuando vayamos al listado de ingredientes, y por supuesto también iremos un pasito más allá para ver si también se podría adaptar a aquellas pieles sensibles, etc. Y por último, con respecto al modo de uso, esta crema se podría utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche, y simplemente recordaros que tendríamos que aplicar nuestra crema después de haber hecho nuestra limpieza, aplicar nuestro tónico, aplicar nuestro sérum, y es a continuación cuando aplicaremos nuestra crema. Por supuesto, recordaros siempre que si estamos en nuestra rutina de día tenemos que aplicar un buen protector solar con un factor de protección solar alto para estar protegidos frente a la radiación ultravioleta. Pues bien, con toda esta información nos vamos a ir al listado de ingredientes, que tiene 31 ingredientes en total, nada más y nada menos, no está nada mal, pero nos vamos a centrar únicamente en estos activos más interesantes que están orientados para poder conseguir todo lo que venía indicado en el etiquetado. Así pues, empezaríamos en el número 3, donde encontramos la niacinamida. Niacinamida, activo estrella, uno de mis activos preferidos. La niacinamida tiene una combinación ideal de aportar hidratación, pero también de tener esta parte seborreguladora, pero también tener esta parte de unificar nuestro tono de piel, ideal para aquellas personas que tengáis manchitas, marcas, etcétera. Es un activo ideal para utilizar en pieles mixtas, grasas y o con tendencia acnéica. Realmente es un activo muy completo que puede aportarnos muchísimas propiedades. Y por supuesto, resaltar algo que me ha gustado mucho, y es que encontramos esta niacinamida en el número 3 del listado de ingredientes. Está bastante arriba del listado, por lo tanto, aunque desconocemos la concentración exacta, sí que podemos intuir que tendremos una concentración bastante buena, ya que la encontramos en el número 3 de nuestro listado de ingredientes. Pasamos así al número 6, donde encontramos este ácido mandélico que venía indicado en el etiquetado. Es un alfa hidroxiácido que se encarga fundamentalmente de hacer esta acción exfoliante en nuestra piel. Mejora las imperfecciones, mejora la textura y nos ayuda mucho también en este tipo de pieles. Y de este pasamos directamente al número 10, donde encontramos el ácido salicílico. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido, un exfoliante ideal utilizado por excelencia para aquellas pieles tanto mixtas, grasas como con tendencia acnéica. Ayuda a reducir la inflamación, también ayuda a mejorar la textura, a controlar el exceso de sebo. Es por esto que es muy utilizado en este tipo de pieles también. De aquí en adelante va a ser cuando vamos a empezar a encontrar muchísimos activos, y algunos de ellos no venían resaltados en el etiquetado. Y es que en el número 11 encontraríamos el ácido hialurónico, la sal del ácido hialurónico, que se encarga fundamentalmente de aportar esta hidratación en nuestra piel, y ya sabemos también que los humectantes muchas veces también puede aportarnos este efecto rellenador de estas pequeñas arruguitas y líneas de expresión, mejorando así su apariencia. A continuación de este encontramos el extracto de la corteza de castaño de Indias, que venía indicado en el etiquetado, fundamentalmente con acción antiinflamatoria, y nos ayuda a reducir también las rojeces y a mejorar el tono. Y a continuación del extracto de la corteza del castaño de Indias encontramos dos extractos que su combinación es ideal, ya que tendríamos por un lado el extracto del té verde. Ya sabemos que actúa fundamentalmente como agente antiinflamatorio, nos puede ayudar muchísimo en aquellas pieles mixtas y grasas, pero cuando lo combinamos además con el extracto de manzanilla, con esta acción calmante, es ideal para todas estas rojeces, etcétera, para poder mejorarlas. Si a esto añadimos este extracto de la corteza de castaño de Indias, la combinación de todo esto hace una sinergia muy buena para este tipo de pieles. A continuación encontramos otros activos como por ejemplo el pantenol, biotina. Tenemos un poco esta acción reparadora, calmante, muy interesante, pero nos vamos a quedar justamente en el zinc gluconate, que es el ideal para pieles grasas. Y es que este activo actúa como regulador del sebo, también como antiinflamatorio, también mejora las imperfecciones en nuestra piel y también actúa como antibacteriano. Por último, resaltar en el número 19 que encontramos el extracto del regaliz, que también tiene esta acción antiinflamatoria y puede mejorar las rojeces en nuestra piel. Y con toda esta información, únicamente resaltaros que esta crema contiene varias siliconas, también contiene perfumantes, pero no contiene colorantes. Esto también para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles, mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir así cualquier tipo
tipo de irritación en vuestra piel. Pues bien, con toda esta información nos vamos a ir a conocer el precio, hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio, ver si vale la pena y por supuesto estos matices que hemos comentado con respecto hacia qué tipo de piel va orientada esta crema. Pues bien, esta crema, y si no estoy equivocada es la crema más cara que podemos encontrar en Mercadona, cuesta 6 euros por 50 mililitros de capacidad. Evidentemente 6 euros por supuesto es un precio muy económico, pero en comparación con las anteriores que siempre nos quedábamos entre 5 euros 50, esta va un pasito más allá y es que tenemos muchos extractos y por supuesto algo importante, la niacinamida la encontrábamos bastante arriba en el listado de ingredientes y esto es posible que al estar en una mayor concentración, aunque desconocemos exactamente la concentración, al estar más arriba el precio se puede ver incrementar. En esta crema encontramos fundamentalmente activos que nos van a ayudar a mejorar la apariencia de nuestra piel con respecto a esta acción antiinflamatoria, calmante, también a controlar el exceso de sebo, pero fundamentalmente, como hemos visto con la niacinamida, el extracto de té verde, de manzanilla, hemos visto también este zinc PCA, el zinc gluconate, hemos visto también otros activos que nos pueden ayudar a mejorar la apariencia de la textura, hemos visto también estos ácidos, el ácido mandélico, el ácido salicílico. Es una combinación ideal para aquellas pieles mixtas, grasas con imperfecciones y también aquellas pieles que quieran utilizar este tipo de productos para mejorar este tipo de piel, pieles mixtas y grasas y prevenir los brillos, que tengan también, por ejemplo, sensibilidad a los alcoholes, porque no contiene ningún tipo de alcohol en su composición. Para aquellas pieles más sensibles ya hemos visto que contiene algún perfumante y también contiene estos ácidos, así que mirad bien el listado de ingredientes para poder prevenir, por supuesto, cualquier tipo de irritación, especialmente en aquellas pieles muy sensibles o con tendencia a irritarse con facilidad. Por supuesto, esta crema está orientada para aquellas pieles mixtas y grasas, pero es cierto que para pieles secas se quedaría muy corta en cuanto a hidratación. No tenemos elementos que sean muy nutritivos. Aquí estamos buscando fundamentalmente mejorar estas pieles mixtas y grasas, fundamentalmente con esta palabra que os he comentado al principio, con la acción de matificar nuestra piel. Esto va a ser clave para diferenciarlo de la otra crema que veremos en el próximo vídeo, ya que aquí estamos buscando matificar brillos, aunque también tengamos esta parte exfoliante, también mejoramos la textura de nuestra piel, por supuesto, también ayudamos a regular el exceso de sebo, pero fundamentalmente podríamos decir que el objetivo principal de esta crema es ayudarnos a matificar nuestra piel, a controlar los brillos, a regular el exceso de sebo, así que se adaptaría muy bien a este tipo de pieles, pero para pieles secas, muy secas, que requieren muchos activos, mucho más nutritivos, hidratantes, etcétera, se quedaría muy corta. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais esta crema matifica que podemos encontrar en Mercadona y si la conocíais y la habéis probado, qué tal os ha funcionado. Realmente tengo que decir que aunque, como siempre digo, desconocemos las concentraciones de los activos que encontramos en los cosméticos de Mercadona de forma general, es cierto que aquí lo que más me ha gustado y lo que puedo resaltar es que la niacinamida estaba muy arriba en el listado de ingredientes. Esto me ha gustado mucho porque las acciones, las propiedades que tiene la niacinamida son increíbles, me gusta muchísimo, es un activo muy completo y me gusta haberlo encontrado en una buena proporción en nuestra fórmula, aunque desconocemos la concentración exacta. Espero que con todo esto os esté siendo de muchísima ayuda, de muchísima utilidad para que sepáis qué crema elegir según vuestras necesidades y vuestro tipo de piel. Sé que todos estos vídeos está siendo una cantidad de información abismal. Es posible que os estéis quedando con una sensación de recibir muchísimos nombres, muchísimas propiedades, y aunque intento hacerlo lo más simplificado posible, entiendo que pueda ser muy caótico. Es por esto que cuando acabemos con toda esta saga de los análisis individuales, al final estará esta guía completa. En la guía completa repasaré cada una de estas cremas de forma muy breve para recordar los activos más importantes, el tipo de piel y, por supuesto, resaltar algo que sé que os importa mucho: si contiene perfumantes, colorantes, siliconas, etc. Con todo esto, lo único que haré a partir de aquí será hacer rutinas justamente según vuestro tipo de piel, tanto nuestra rutina de día como nuestra rutina de noche, para que sepáis sí o sí cuál crema o cuáles cremas elegir para incluir en vuestra rutina y que acertéis sí o sí con vuestra decisión. Con todo esto solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, diciéndome palabras increíbles, dejándome comentarios, que lo agradezco muchísimo. No sabéis el impacto que puede tener un simple comentario
que sea positivo, que sea dando energía, simplemente dando las gracias. No sabéis la energía, la positividad y todo lo que puede hacer un simple comentario, así que muchísimas gracias de todo corazón. Y como ya sabéis, estos vídeos los voy a ir subiendo día sí, día no, así que nos vemos pasado mañana con este fluido hidratante que podemos encontrar en Mercadona para poder diferenciarlo con este que acabamos de ver hoy. Hasta pronto.